Durante 9 años, Tarek William Saab, en la silla de la Fiscalía, subordinada a las órdenes del régimen chavista, fue el rostro visible y el brazo ejecutor de la represión ordenada desde el Palacio de Miraflores. Pues Jefferson, la renuncia de ese cargo no representa grandes cambios porque el hombre sancionado por Estados Unidos, que impulsó la maquinaria de las detenciones y validó los expedientes de la represión, ahora, de manera temporal, será nuevamente el defensor del pueblo. En ese cargo, paradójicamente, Jenny tendrá que velar por los derechos de los ciudadanos, algo que no hizo en el pasado y que tampoco nunca garantizó en aquellos que procesó y envió a las cárceles, a las mazmorras de la dictadura venezolana. El arquitecto del terror judicial de los últimos 9 años en Venezuela, el hombre que dio las órdenes de captura contra dirigentes políticos, activistas, periodistas, extranjeros y menores de edad, tendrá temporalmente la contradictoria tarea de defender a sus prisioneros. La oscura era de Tarek William Saab terminó en la fiscalía controlada por el régimen, a la que llegó en 2017 tras el asalto de la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente madurista. Fue sancionado por Estados Unidos al no proteger a los manifestantes de la represión durante su papel de defensor del pueblo. Bajo su firma, la persecución no solo fue política, fue sistemática. Validó las detenciones arbitrarias de cerca de una veintena de personas que fueron vinculadas a proceso bajo la denominada Operación Yunque Martillo. Se ha establecido la vinculación de al menos 19 personas. Fue el encargado de publicar las condenas contra los militares hasta hoy encarcelados y torturados por la llamada Operación Gedeón. Fueron así condenados por la comisión de los delitos de terrorismo, rebelión y conspiración a la pena de 24 años de prisión. Hostigó a la dirigente política María Corina Machado en el contexto de las elecciones presidenciales de 2024. Y en ese mismo escenario, tras una feroz persecución contra dirigentes del partido de Machado, Vente Venezuela, y voces críticas, anunció una dantesca cifra de detenciones, superadas ampliamente en los registros de las organizaciones defensoras de derechos humanos. Tenemos hasta este momento 749 detenidos, de los cuales todos han sido pasados a las órdenes del Ministerio Público para ser presentados en los tribunales correspondientes. Y mantuvo una persecución sin precedentes contra el presidente electo ese año, Edmundo González, obligado a exiliarse en España. Quiero entonces anunciar que en las próximas horas el ciudadano Edmundo González Urrutia será citado por este Ministerio Público en base a la investigación en curso. Pero su renuncia no es el fin, vuelve a sus orígenes, la Defensoría del Pueblo, que en el papel dice tener a su cargo la promoción y vigilancia de derechos y garantías de los ciudadanos. Sin embargo, durante su gestión, organismos internacionales y ONGs documentaron numerosos casos de tortura en sedes como La Tumba, en el SEBIN y el Helicoide. Saab fue criticado por no realizar inspecciones reales ni denunciar estos tratos crueles, inhumanos y degradantes. Para analistas, su regreso a la Defensoría del Pueblo es el máximo insulto a las víctimas. Dicen que es poner al lobo que dirigió el ataque a cuidar a las ovejas heridas. El defensor del pueblo de Venezuela, Alfredo Ruiz Angulo, una de las figuras del régimen de Nicolás Maduro y frecuentemente señalado por su papel durante años de represión y también cuestionado por violaciones a los derechos humanos, presentó este miércoles su renuncia alegando motivos personales, familiares y de salud, según lo ha comunicado la Asamblea Nacional. De inmediato, el Parlamento, de mayoría chavista, designó a la ahora exfiscal general Tarek William Saab como defensor del pueblo encargado y nombró al abogado Larry Daniel de Boe como fiscal general interino. Luis Laya, periodista de NTN 24, tiene toda la información. Luis, adelante, buenas noches. Hola, muy buena noche. Efectivamente, fue anunciada esta renuncia de ambos funcionarios a sus cargos. Como ustedes bien lo decían, no solamente renunció Tarek William Saab a la Fiscalía General de la República, sino también Alfredo Ruiz a la Defensoría del Pueblo. Ocupó este cargo desde el 1 de agosto del año 2017, cuando sustituyó justamente a Tarek William Saab, que pasó a la Fiscalía en ese momento. Alfredo Ruiz ha tenido
pues muchos detractores por las actividades que no ha desempeñado dentro de la Defensoría del Pueblo. Recordemos que la Defensoría del Pueblo es el organismo encargado de defender los derechos de los ciudadanos en Venezuela, es parte del poder moral de la República, un pues cargo que le fue designado en el año 2017 y para el cual ahora ha renunciado. Veamos lo que decía la Asamblea Nacional sobre esto. En efecto, obran en nuestro poder sendas misivas dirigidas por el fiscal general de la República, doctor Tarek William Saab, y por el defensor del pueblo, doctor Alfredo José Ruiz Angulo, en donde expresan su decisión de renunciar al cargo respectivo como fiscal general de la República y como defensor del pueblo de la República Bolivariana de Venezuela. Luego de aceptar estas renuncias a sus cargos, fueron designados Larry de Boe como fiscal general encargado y el propio Tarek William Saab como defensor del pueblo encargado. Como bien les decía, él ya había ocupado este cargo hasta 2017 cuando fue designado fiscal. Veamos lo que señalaba Jorge Rodríguez justamente sobre esto. Para el cargo de defensor del pueblo encargado, queremos designar, proponer a un hombre que también ha sido toda su vida experto en derechos humanos. Proponemos al doctor Tarek William Saab para que ejerza la función como defensor del pueblo. Sírvase manifestarlo con la señal de costumbre. Mayoría calificada evidente, queda designado el doctor Tarek William Saab como defensor del pueblo encargado de la República Bolivariana de Venezuela. Pero ¿quiénes han sido designados? A ver, es la gran pregunta. Tarek William Saab venía ejerciendo la Fiscalía General de la República, renunció y ahora ha sido encargado de la Defensoría del Pueblo. Cargos que, como bien ya les señalaba, había ejercido hasta el año 2017. Por ende, vuelve a estar encargado sobre esta institución. Ha sido señalado de ser quizás una de las cabezas de la persecución en Venezuela. Por su parte, Larry de Boe ha sido un representante, es abogado y ha sido representante del régimen venezolano en distintas instancias internacionales, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la propia ONU en varias de sus instancias, e incluso ha sido uno de los enlaces para la defensa del Estado venezolano ante la Corte Penal Internacional en los casos que se han generado, el caso Venezuela 1 y también el caso que presentó Venezuela por el tema de las sanciones, que presentó el Estado venezolano contra las sanciones. Él ha sido uno de los principales enlaces, también ha participado en procesos de diálogo de la mano de Jorge Rodríguez, procesos de diálogo con la oposición venezolana en el extranjero y ante distintas instancias, entre ellas Noruega. Ha sido uno de los representantes del régimen venezolano y se dice es una figura pues de confianza por parte de Jorge Rodríguez y también de Delcy Rodríguez, una figura que ha estado vinculado a puestos del Estado venezolano en, como bien les señalaba, en instancias internacionales, muy vinculado al tema derechos humanos. Pero también sobre esto, por supuesto, han existido reacciones. Entre ellas, en el programa La Tarde estuvo el abogado y activista de derechos humanos Joel García, quien habló de no solo de las renuncias, sino de estas nuevas designaciones de forma encargada. Escuchemos. Fíjense, yo lo que le veo es una lectura a ello, ¿no? El defensor del pueblo, según lo que establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, tiene inmunidad. Y quizás lo que se está buscando es protegerlo, porque ese es uno de los cargos que tiene inmunidad. El fiscal general no tiene inmunidad. Y esa rotación para allá, porque si antes no fue el garante de la legalidad, ahora menos va a defender esos derechos que todos los venezolanos tenemos y que la Constitución muy taxativamente describe las atribuciones del defensor del pueblo. Verdaderamente esto es una afrenta al pueblo venezolano, esto es una burla a esas víctimas de violaciones a los derechos humanos, porque ahora es peor. A ver, estas designaciones encargadas son temporales. La Asamblea Nacional ha designado ya una comisión de postulaciones que revisaría, para la redundancia, las postulaciones para estos cargos, verificaría las personas que sean presentadas como una opción y luego llevaría a votación del Parlamento Nacional la designación
de los representantes permanentes para la Fiscalía General de la República y para la Defensoría del Pueblo, que son parte del poder moral venezolano. Por ende, tienen que ser designados por la Asamblea. Para esto hay un plazo de 30 días, según lo establecido en la Constitución, y hasta el momento, por haber ocurrido el día de hoy, a pesar de que era un rumor que comenzó a correr desde el día de ayer, la renuncia de Tarek William Saab, por haber ocurrido el día de hoy todavía, pues no hay una lista amplia de postulados. Sin embargo, se ha hablado de que Larry de Boe podría ser uno de los postulados por el Partido Socialista Unido de Venezuela para permanecer o para tomar de forma permanente la Fiscalía General de la República. Habría que saber, habría que conocer durante estos días si sería postulado también Tarek William Saab para alguno de estos cargos, aunque eso por supuesto queda en duda luego de lo que ya se ha hablado, de las sanciones en su contra, de las designaciones y de todo lo que ha venido ocurriendo. Es la información de momento desde la capital venezolana. Volvemos al estudio, que tengan feliz noche. Gracias por esa información. Vamos a una pausa comerciales y cuando regresemos precisamente estaremos analizando cuál es el papel que juega esa captura de Nicolás Maduro en estas dimisiones que se han dado en las últimas horas de importantes alfiles de la dictadura chavista, uno de ellos acusado de violar derechos humanos y que ha sido reacomodado dentro del régimen de Delcy Rodríguez. Ya volvemos.